Nos falta Ayaska, Buitrón, Castro U, Flores, Guamanchumo, Morales, infinitos decimales. Y si tiene infinitos decimales en binario, entonces ya no se podría almacenar. Ya no se podría almacenar. Bien, entonces es ahí donde nace eh, la IEEE 754. La IEEE, la IEEE es un organismo, eh, es una institución, ¿no? Eh, digamos, que genera normas en diferentes contextos, sobre todo en la parte electrónica, ¿no? Y ellos son los que establecieron esta norma de cómo almacenar. Por supuesto que esto lo hacen personas, ¿no? Lo hacen personas y otras instituciones se ponen de acuerdo, establecen una norma y bueno, esa norma es la que la mayoría lo usan. Actualmente todas las computadoras almacenan información con esta norma. Y bueno, es importante que nosotros sepamos cómo se guarda, ¿no? Es así de simple, que se convierte en binario y así se guarda, o hay algo más. Y definitivamente que hay algo más. Bueno, entonces, como habíamos comentado, esto tiene versiones, nació en el año 85 y de ahí ha ido cambiando hasta su última versión 2019. Eh, la norma es, por acá lo tengo. La norma es pública, ¿no? Bueno, no es pública, tienes que comprarlo. Pero como es tan común, lo puedes ubicar en internet, ¿no? En internet, vamos a con caramba, ¿no? Así, acá lo tengo. 754 del 2019, creo. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 84 páginas. Es la misma IEEE. Mira, así rápido. Tiene que colocar su índice. Aquí índice. Definiciones, el formato de punto flotante, cómo redondea, detalles de conversión, ¿no? Etcétera, etcétera. Y números especiales como el LAN, división por cero, ¿no? ¿Qué es el overflow, el underflow, etcétera, etcétera? Y entonces está acá, está en inglés, ¿no? Ya, aparte de eso, como había comentado también, hay autores que le han dedicado cientos de páginas para explicar todo eso, ¿no? Y bueno, aquí he sacado algunas imágenes de esa separata, justamente, o de esa norma, y acá habla cosas como, por ejemplo, que hay versiones de 16 bits. Ustedes ten en cuenta que un byte es 8 bits, ¿no? Entonces, 16 bits significa que en este formato se usan 2 bytes, en este 4 bytes, en este 8 bytes y en este 16 bytes. 16 bytes. Y bueno, acá hay una serie de parámetros que ahorita vamos a aprender eso. Y bueno, de todos estos formatos, por cierto, la que más se usa, por ejemplo, en MATLAB, usa por defecto sus variables se guardan en la versión de 32 bits, ¿ya? Y al cual le llaman el formato de simple precisión. Y también tenemos la de 64 bits, al cual le llaman el formato de doble precisión. Muchos autores, muchos libros hablan de eso, ¿no? Simple precisión, doble precisión.
Y simple 72 bits, en doble 64. Pero bueno, ahora se ha ampliado, ¿no? 16 y 128. Entonces, ¿esta qué le van a llamar? Será de simple doble, que será cuádruple, ¿no? Pero bueno, no. En los líderes se habla de simple y doble, básicamente, ¿no? Entonces nos centramos en la de 32 bits. ¿Cómo funciona la de 32 bits? Yo creo que por acá hay un esquema. Acá lo tenemos. A ver, por acá dice, para el de 32 bits, la norma define el formato de punto flotante para el número de 32 bits, dividiéndolo en tres partes. El primer bit de la izquierda es para el bit del signo, ¿no? Que funciona tal igual como lo habíamos visto ya en los números enteros. Hay un bit para el signo. Pero en este caso, como ya está normado, está con la norma IEEE 754, en esta norma dice que cero se debe interpretar como positivo y uno como negativo, ¿ya? Ahí algunos se confunden, piensan que es al revés, ¿no? Es así, cero para positivo, uno para negativo. Y eso se guarda en el primer bit. Entonces, si son 32 bits, ya con esto nos quedamos con 31 bits, nada más, 31. Y en los 31 que nos queda, se va a dividir en dos bloques, un bloque de 8 y un bloque de 23. El bloque de 8 es para guardar el exponente, y el bloque de 33 es para guardar la mantisa. Bien, pero ¿esto cómo funciona? Esto funciona así. Esta es la fórmula general. Eh, bien, eso funciona así. Acá tenemos el signo. El signo se guarda aquí, en este bit. El exponente se guarda aquí y la mantisa se guarda aquí. Y está 1, 8, 1, 8 y 23. Un segundo, por favor. Entonces, entonces este valor en binario, que está en el formato IEEE 754, que se distribuye a través de los signos en esos tres grandes bloques, el signo, el exponente y la mantisa, esto de aquí, para poderlo reconstruir en base 10, lo que se tiene que hacer es aplicar esta fórmula.
En esta fórmula dice menos 1 elevado a la signo. Este signo es esto, es un 0 o 1. Si es un 0, eso se vuelve más 1. Si es un 1, se vuelve menos 1. Luego acá dice multiplicado por 1 más la mantisa. La mantisa en este caso es una secuencia de ceros y unos, ¿ya? Pero acá, bueno, acá tal vez necesito precisar, acá debería ser así, 0 punto. Hay otros autores que eso lo juntan, 1 más 0 es 1, 1 punto. Como acá, por ejemplo, ¿no? Acá también habla de 1 punto la mantisa. En realidad es lo mismo, ¿no? La cosa es que los valores que tú tengas acá empiezan con 0 punto y todo lo que tú pongas acá. A eso le sumas 1 y en el fondo sería 1 punto, es un, bueno, en realidad, para hacerlo más simple, y ser concordante con él. Lo que pasa es que también cada autor también lo pone así, ¿no? 0 más la mantisa, pero en el fondo es así, 1.m, es lo mismo en realidad. 1.m, ¿qué significa? 1 punto mantisa, ¿qué significa? Que todos los bits que tú pongas acá, lo vas a poner acá. Sería 1 punto y todo lo que pongas acá. ¿Ya? Ese número que está en base 2, como parte decimal, se debe convertir a base 10. ¿Ya? Se convierte a base 10. Te va a ser un número. Y esto multiplicado por 2, multiplicado por el exponente. Este exponente, está en binario, debes convertirlo a base 10. Lo conviertes a base 10 y le tienes que restar 127. Le restas 127 y entonces acá te sale otra vez un número en base 10. Y bueno, lo juntas todo y todo eso sería el valor en base 10. Una secuencia de ceros y unos pasaba a base 10, pero usando el algoritmo de la IEEE 754 para 32 bits. Para 32 bits. Porque, ojo, para otros bits será otro algoritmo, ¿no? Es parecido, pero es otro algoritmo. Bien. Bueno, es un autor, no sé qué autor fue, pero hizo este mapa, vamos a decir, que tiene que ver con los números, o sea, una pequeña clasificación de números que se pueden guardar en estos bits. Bueno, en primera instancia, deberías darte cuenta ya, sin haber comprendido mucho todavía, que el hecho que tenga una cierta cantidad de bits, eso hace que prácticamente acá tú no puedas guardar cualquier cosa, ¿no? No puedes guardar cualquier valor. Tiene restricción por el tamaño. Los números de coma flotante se refieren a los números que tienen parte decimal, y nosotros en la matemática lo que más se parece son los números reales. Pero un número real no puedes guardar acá. O sea, cualquier número real no puede ser guardado aquí en este espacio. No se puede simplemente. Entonces, se puede guardar, sí, un cierto rango, ¿no? Cierto rango o ciertos valores, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, en este espacio se pueden guardar no solamente números con parte decimal, sino también se puede guardar números especiales, ¿no? ¿A qué especiales nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a más infinito, a menos infinito, a un NaN, ¿no? A un NaN, entre otros. Entonces, para poder aplicar esta fórmula, antes se aplica este mapa. ¿Qué dice este mapa? Este mapa dice, primero analiza los bits del exponente. Pregunta, ¿todos los bits del exponente son ceros? Si todos los bits son ceros, entonces al número que va a representar se le llama un número no normalizado. Si no todos son ceros, basta que alguno sea un 1, entonces ese es un número normalizado. Los números normalizados son los números comunes y corrientes, ¿no? 1.7, 2.8, 13.15, 13.27. Esos son los números normalizados. ¿Qué son los números no normalizados? ¿A qué se refiere? Los números no normalizados se refieren a los números que son demasiado pequeños. Por ejemplo, 0.0000000157. Ese es un número no normalizado. Los números que son extremadamente pequeños son los números no normalizados.
¿Está bien? Bien, y justamente la fórmula que se ha mostrado aquí es para los números normalizados. Acá también esa fórmula se repite, acá es la misma, ¿no? Es la misma, de manera más compacta, pero la fórmula es la misma. Eso quiere decir que para los números no normalizados se aplica otra fórmula, y viene a ser esta. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, menos una a la vez, acá también es una a la vez. Acá es 1.m, en cambio acá es 0.m. Esa es la diferencia, ¿no? 1.m, 0.m. Y además de eso, acá, para el exponente, acá es el valor del exponente menos el vías. Acá sería 1, o sea, ya no sería el exponente porque todos son ceros, sería 1 menos el vías de frente. Entonces tiene una fórmula ligeramente diferente a esta, para los números no normalizados. Pero repito, este tipo de números son sobre todo para números que son extremadamente pequeños, ¿ya? O sea que con estos puedes hacer números muy pequeños, pero con esto, con números no normalizados, puedes hacer números mucho más pequeños que estos, mucho más pequeños. Ya, ahora, si estamos a los normalizados, ahora la pregunta es, ¿todos son unos? Si todos son unos, entonces viene otra pregunta. ¿Todas las mantillas son ceros? Si todas las mantillas son ceros, entonces estaríamos ante el número infinito. O sea, el número infinito es cuando aquí son todos unos y aquí son todos ceros. Si acá son todos unos y acá son todos ceros, entonces esto representa el infinito. Pero el infinito puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿de quién depende? Depende del signo nada más. Si el signo es cero, es más infinito. Si el signo no es cero, es un uno, entonces sería menos infinito. Es así como se guarda un número infinito en este espacio. Ahora, si todos estos son unos y esto no todos son ceros, entonces acá tendríamos al número nan. El número nan, para aquellos que no sepan, se refiere a aquellos números que no se pueden, que no están definidos. Por ejemplo, un cero entre cero. Un cero entre cero es un número nan, no está definido. ¿Cuánto es cero por cero? Cualquier número. Entonces, ese es nan. Ahora, si no todos son ceros, ni todos son unos, entonces ese sería un número normalizado y se tendría que aplicar esta fórmula para descubrir a qué número en base 10 está representando. Como pueden ver, en esta norma, no es que tú agarras acá el número y de frente le conviertes a base 10 y ese es. Así no funciona. Lo que tienes que hacer es agarrar los tres bloques y aplicarle esta fórmula para poder descubrir a qué número en base 10 está representado. Muy bien, eso sería básicamente eh, todo con respecto a esta parte. Vamos a un ejemplo ilustrativo, paso a paso, para que puedan ver, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, la idea es pasar el número menos 118.625. Este es un número con parte decimal. Se desea pasar de base 10 a base 2, pero usando el estándar IEEE 754. SP significa simple precisión, que es lo mismo que decir a 32 bits. A 32 bits. Bien, entonces en este caso, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento, bueno, porque cosa que a estas alturas ahorita hay programas, hay muchos programas online que te hacen el proceso de conversión, ¿ya? Pero aquí vamos a verlo manualmente, que es lo que ustedes deben aprender también, no se hace manualmente. Y bueno, entonces aquí tenemos el número 118, que es la parte entera. O sea, primero el signo como que nos olvidamos por un momento y tenemos la parte entera, sacamos la parte entera, y la parte entera la convertimos a base 2. Para eso hay varios métodos. Este es el método también más primitivo, que es dividido entre 2 entre 2 entre 2. ¿No? Divides entre 2 y entre 2, y así vas. Divide entre 2 y tienes acá los residuos que te van saliendo,
Y el número entonces 118 compartido base 2 es aquel número que se forma al tomar el último residuo y se van recogiendo hacia atrás. Sería 1, 1, 1, 3, 1, 0, 1, 1, 0. El 118 es igual a 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Listo, ya se convirtió el 118 a base 2. Ahora se tiene que tomar la parte decimal. La conversión de número entero a base 2 creo que la mayoría sabe, ¿no? Pero convertir un número de parte decimal a base 2, quizás ya muchos de ustedes no saben o no recuerdan. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tomas el 0.125 y así como acá se divide entre 2, acá de forma análoga y contraria, sería, en vez de entre 2, sería por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, básicamente el algoritmo es así. El número que tiene parte decimal se multiplica por 2, se sale 1.25. Del número que te ha salido, se toma en la parte entera, que es 1. Y en la siguiente fila se toma el mismo número, pero quitando la parte entera. Eso hace que sea 0.25. Y luego lo multiplica por 2 nuevamente y me sale 0.5. A 0.5 le saco la parte entera y la parte entera es 0. Bueno, a 0 le quita 0, sigue siendo 0. Así que otra vez 0.5 por 2 y nos da 1. Y luego el 1 saco la parte entera y ese es 1. ¿Qué me queda? 0. Cuando te queda 0, en ese momento para el logaritmo. Si no te quedara 0, entonces tienes que pasar a la siguiente. Si no te queda 0, pasas a la siguiente. Y así pasas al siguiente y al siguiente y al siguiente. Bien, entonces la parte decimal se recoge de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, 0.625 en binario es 0.101. Ahora lo que hacemos es juntamos ambas partes, parte entera y la parte decimal, y entonces decimos que el número 118.625 pasado a binario es todo esto que vemos acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es el punto decimal se corre hacia la izquierda hasta después del primer uno, ¿no? Entonces vas a pasar este cero, este uno, este uno, este cero, este uno, y este uno. Ahí queda. El punto lo saltamos hasta acá. Entonces, al saltar hasta acá, quedaría así. Y para que el valor no se vea afectado, entonces le hacemos por 2 elevado a la 6. Entonces, esto por 2 elevado a la 6 viene a ser este mismo. Así que no pasa nada. Bien, entonces, luego que hemos hecho este cambio, acá nos va a interesar este exponente, 6. O sea, que este 6 tiene que ver con cuántas veces se ha corrido. Le tomamos este exponente 6 y le vamos a sumar 127. 127 es la constante que se mostró anteriormente. Se le suma y sale 133. Entonces este 133 se convierte a base 2 nuevamente y nos sale este número que está en base binaria y que representa de alguna manera al exponente. Muy bien. Entonces, aplicando este ordenamiento, entonces, ¿no? Como el valor original era negativo, era menos 128.625. Así era, ¿no? Entonces, el primer bit es 1, ¿por qué? Porque es negativo. Los siguientes 8 bits sería en este caso el exponente que será sumado a 127, o sea, sería 133 pasado a base 2. Se copia, esto se corta acá. Y la mantisa viene a ser esta parte, o sea, ya corrido, ¿no? Pero la mantisa no considera el primer uno. Entonces el primer uno se elimina y nos queda 1101. Por acá, 1101. Y bueno, lo demás, ¿no? Y lo demás se rellena con ceros.
Entonces, acá tenemos este número que ha sido convertido de base 10 a base 2, pero usando la norma IEEE 754 para 32 bits. ¿Preguntas? Ya, así sería, básicamente, ¿no? Ese sería el proceso para pasar de 10 a base 2. Preguntas, jóvenes. Preguntas, inquietudes, todo claro. No se olviden de marcar su asistencia. Todavía nos está faltando. A ver, vamos a mencionar los que están faltando a marcar asistencia. Nos falta Ayasca, Buitrón, Castro, Flores, Bonchumo, Morales, Misusuk, Utría, Valencia y Zamudio. Ya, entonces pasemos a otro ejemplo. Entonces este. Y acá tenemos otro. Bueno, tenemos, a ver, vamos a, ya, esto lo borramos. Ya, entonces acá tenemos otro número que es el 756.13. En base 10 al estándar IEEE 4 simple predicción. Bueno, mismo procedimiento, ¿no? Sacamos la parte entera, 756, entre 2, y bueno, nos sale este número. A ver un poquito. Nos sale ese número que es el 756 igual a 10, 11. Bueno, pues este número que es básicamente esos dígitos han recogido. Ahora vamos a tomar el punto 13. Vamos al punto 13, ahí está, y lo vamos a multiplicar por 2. Sería punto 26. Del punto 26 sacamos la parte entera, que sería el 0. Luego, a ese le contamos la parte entera, que es 0, y sigue siendo el mismo. Por 2, 0.52. Sacamos la parte entera y queda 0.52. Por 2, 1.04. Sacamos la parte entera, que es 1, y nos quedamos con 0.04. Por 2 otra vez, 0.08. Por 2 otra vez, 0.16. Luego, otra vez por 2, 0.32, por 2, 0.64, por 2, 1.28. Es aquí donde se saca el 1 y nos queda punto 28. Otra vez, por 2, 1.26, por 2, 1.12. Ya, y bueno, así seguimos, ¿no? Entonces acá otra vez sale 1.92, sacamos el 1, nos queda 92, 92 por 2, 1.84. Otra vez sacamos el 1, nos queda 84 por 2, 1.68. ¿No? Nos queda por 98 por 2, 1.46, nos queda 1. Y bueno, así entonces continúa, ¿no? 0, acá 1, acá 0, 1, 1, 1, 0. Y ahí no termina, ¿no? Te vas a acá le he puesto puntos suspensivos. Esto continúa, ¿no? Continúa. Entonces, el número, el número que se forma, entonces, sería la parte entera, que es esta, está copiado, seguido de esa parte decimal, ¿no? Punto. Y luego se hace el paso de mover esto hasta acá. Para pasar esto hasta acá, ¿cuántos dígitos tiene que pasar? 3, 6, 9. Acá ponemos el punto, y sería por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Por 2 a la 9, perdón.
A ver, aquí 101, pero 10. mm, Ya, bueno. Entonces, sacamos en este caso este número que es el 9 y le sumamos 127, lo cual nos da 136 y nos sale este número acá. Bien, entonces ahora para componer, como el número es negativo, el número original era negativo, ese de acá, ¿sí? Era menos el punto 13, punto 13. Creo que lo pongo acá mejor. Ya. Entonces, como el número era negativo, entonces acá se pone un 1. Luego acá va el exponente, ¿no? El exponente que viene de este 9 se le suma 127 y luego pasado a base 2. Y la mantisa se recoge después del 1. 0, 1, ¿no? 0, 1 y todo lo demás. Y claro, acá esto continúa, pero se ha hecho un corte, ¿no? Se ha hecho un corte. Eso significa que hay un truncamiento, ¿no? Acá hay un truncamiento, se está truncando, se trunca. Y justamente algunos autores hablan de truncado y de redondeado. En este caso se está truncando. Entonces, acá nomás ya nos damos cuenta que no se está guardando todos sus decimales, debido a que eso tiene muchos decimales, y esto no termina ahí, eso sigue, ¿no? Sigue más todavía, porque se ha cortado hasta aquí, hasta tres unos y ceros, tres unos y ceros. Pero como tenemos que tomar en este caso solamente los 23 bits, vamos por acá como recordatorio. Entonces, de todos los bits se toma solamente los 23 primeros. Y estos que están acá prácticamente se estarían no usando. Entonces se estaría perdiendo. Pero acá, en este ejemplo, a diferencia del anterior, en el anterior el número era un número racional, ¿no? El número es un número racional y ese número convertido a base 2 también era racional. Pero en este ejemplo, el número también es racional. O sea, no tiene infinito decimales, es racional. Pero cuando se pasa a base 2 que viene a ser en este caso esto de acá, cuando se pasa a base 2 resulta que esto es hasta el infinito, o sea, cuando termina, puntos suspensivos. Tiene infinito decimales, acá también.
Acá, el 0.13 que es racional, cuando se convierte a base 2 es todo esto. Está bien, 0.2. Y bueno, se juntan es la parte entera, la parte que no, y tienes todo esto. Este es el número en base 10, este es el número en binario. Pero una vez más reitero, este es un número racional, tiene una cantidad finita de la parte decimal o decimales. Cuando se convierte a base 2 la parte decimal se manda hasta el infinito. Tiene infinitos dígitos. ¿Ya? Cuando esto se corre para acá, sigue siendo lo mismo. Ya, así sería. Aquí hay un corte, ¿no? El corte es porque es la capacidad de memoria. Solamente podemos tomar 23 bits, por eso es el corte. Y lo demás se pierde simplemente. Y este tipo de corte que estamos haciendo es, en otras palabras, también truncar. Truncar, redondear el número de base 10 es más o menos sencillo. Aquí podría confundirse, ¿no? Entonces, finalmente, con todo y signo, el número convertido a base 2 sería todo esto. Aquí se copió lo del exponente y aquí lo de la mantiza. Y lo de la mantiza truncado. Eh, ya. Sigue siendo 56.13. Hasta mañana, lo que es. ¿Pudieras un vasito más, por favor? Que los segundos que necesito. Ah, ujú. Bueno, justamente por esos tipos de detalles, como ya aquí se ha cortado, el número que se estaría guardando ya no es el mismo. Ya no es exactamente. Ya no es el mismo, ¿por qué? Porque ha sido truncado. Y había una pregunta por ahí, ¿por qué se corrió? Eso es el anterior, ¿no? Acá, ¿por qué se corren 6 posiciones? Preguntaban por qué se corren 6 posiciones. Bueno, eso es parte de su algoritmo, ¿no? La idea siempre es llevar el punto al inicio. Al llevarlo al inicio,
o después del primer bit, para que el valor no es, o sea la misma, se multiplica por 2 elevado a la 6. O sea, este número de acá con este de acá son equivalentes, es lo mismo. Y que en base 10 es este de aquí, ambos. Entonces, el procedimiento, ese algoritmo de la IEEE, más que nada es para poder ubicar este exponente 6, ya que este exponente 6 es la que es igual a 127, y esto convertido a base 2 es lo que se coloca en esta zona de exponente. De ahí viene. Y acá en este otro ejemplo también, ¿no? En este otro ejemplo se tenía que correr 9 posiciones. Entonces este 9 le suma 127, que sale 126, a base 2, y esto le quería en esta zona del exponente. Ya. Eh, ya, ahora, acá hay unos programas, creo que acá también lo puse, Sator, el Sator, bueno, no es el único, ¿no? Hay varios programas hay varias páginas web en línea que hacen todo este proceso, ¿no? Esto es una captura de pantalla del Sator, de la página del Sator. Creo que repito, no es el único, hay varias páginas. Y bueno, acá le ponemos el numerito. A ver, vamos a poner el anterior. El anterior era 120. Está acá. Pues, ponlo aquí, control V. Y acá le pongo con redondeo. Y acá me sale la conversión. A 32 bits. Entonces el primer bit es 1, el exponente, ¿no? Igualito. Y los bits, acá le llaman significando, ¿no? Que viene a ser la mantisa. Pero acá lo está colocando, en este caso, eh, digamos, de forma completa, ¿no? De acá. 1.01 y después los 6. Ah, no, ese no es. ¿Qué pasa acá? Ahora lo mandan mal acá. A ver, un redondeo, un redondeo. Ahora buscámosla aquí. Vamos a ver esta otra. 5, 6. Sí, ok. Un redondeo. A ver, 1, 0, 0, 1000, está bien. Acá está este 1 punto no cuenta, entonces sería 0, 1, 1, 1, 0, 1. Acá sí hay diferencia entre poner sin redondeo y con redondeo. Sin redondeo es truncar, como hemos dicho, truncas. Pero ¿qué significa con redondeo? Con redondeo significa que si a la derecha fuera 0, no le afectaría. Pero como hay un 1, este 1 hace que esto se pase al siguiente, o sea que este sería 0,
y luego acá sería 1. Por eso que poner con redondeo y termina en vez de terminar en 0, 1, como acá, termina en 1, 0. ¿Por qué? Porque el 1 que está a la derecha hace que este se incremente en 1 más. Al incrementarse 1 más, este se hace 0, y al hacerse 0, el 1 lleva a la siguiente y sería otra vez 1, y termina en 10, como acá se ve, termina en 10. Lo demás es igualito, ¿no? ¿Ya? Entonces, así sería. Ahora, ya. Ahora veamos el otro. El otro, acá hay un error seguramente. Vamos a chequear cuál es el error. ¿Qué sería? Ver. Ajá, acá está el problema. No, a ver. Ya está. Uno, uno, 18 en binario. eh, 18, punto 11, 0, 11, 0. Ya, acá está ahí. Bueno, hay un 0 adelante, pero a veces no cuentan, que son 8 bits. Ya. Luego el punto, y a ver acá, es el punto 625. Sí, ya, también está bien. 101. ¿No?
Entonces está fallando su... um, 28.05. Sí, no, esto está mal. Vamos a ver. Creo que por acá también dejé otro link, me parece. Vamos a ver. Captor. Ciento dieciocho, ¿no? Ya, bueno, ahora sí, con redondeo.
y nos sale lo mismo prácticamente. Acá 1, 0, 0, 0, 101, ya que era 11, 0, 11, 0, 1, 0, 1 y todo lo demás. Y en este caso, si yo le pongo con redondeo, sin redondeo, me bota lo mismo. ¿Por qué me bota lo mismo? Porque en realidad acá no aplica redondeo, ¿no? Ya que todos los decimales calzan en la mantisa. El redondeo sin redondeo aplicaría, habría diferencia cuando la cantidad de decimales binarias sobrepasa la mantisa. Cuando sobrepasa la mantisa, entonces en ese momento hay que o redondear o truncar, ¿no? Ya, entonces está bien esa página, solamente que acá había un error, que acá había puesto 128, no fue error, era 118. Acá la página, acá había encontrado otra página también, aquí la que está más o menos interesante, o sea, acá, va a ser también paso a paso, 118, late, ahí está, 1, 0, 101, 110, luego 110 otra vez, es lo mismo, voy a cambiar esto acá, y va a aplicar. Ya está. Entonces, estamos con ese detalle del redondeo o sin redondeo, ¿no? O sea, sin redondeo y con redondeo. Se depende de cómo quieras usar cuando el número tiene, o la cantidad de decimales sobrepasa la mantisa. Entonces es ahí donde tienes que aplicar con redondeo o sin redondeo. Ya, muy bien. Luego, acá tenemos también la de doble precisión. La de doble precisión, bueno, acá tenemos el resumen, creo, por acá. Acá tenemos en el Word. En el Word, acá teníamos um, bits, ejemplo. um, Exacto, acá hay otro convertidor también para que lo prueben. Y más abajo tenemos la de números especiales y la de 64 bits. En la de 64 bits, la idea es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la distribución. El primer bit siempre va a ser eh, un solo bit para el signo y, digamos, la convención es la misma también, cero positivo, uno negativo. Luego la diferencia está acá, ¿no? El exponente en la anterior era 8, ahora acá es 11. Y la mantisa en la anterior era 23, ahora acá es 52. Eso quiere decir que tiene una mayor capacidad
para almacenar exponentes más grandes y una capacidad para poder almacenar mantizas más grandes. ¿Ya? Esa es la diferencia básicamente, ¿no? Y entonces acá arriba tenemos un mapa. A ver, ¿cómo decimos? Acá. Entonces, ahora se pueden entender mejor estos numeritos, ¿no? A ver, en este caso, a ver, 32. A ver, mm, ya, aquí está, ¿no? 1, 8, 23. En el caso de 32 bits, es 1 para el bit, 8 para el exponente y 23 es para la mantisa, ¿no? Lo que se refiere a la mantisa. En el caso de 64 bits es 1 también para el bit, pero 11 para el exponente y 52 para la mantisa. Estas son las dos más conocidas. Recuerden que en las computadoras se usa mucho la de 32 bits. Y también tenemos por otro lado eh, la de 128, que sería 1, 15, 112. Tiene 102, eh, prácticamente más del doble, ¿no? En la mantisa. Tiene una mayor capacidad de guardar mayor cantidad de decimal. Y por otro lado también tenemos más pequeños de 16 bits, 1, 5, 10. ¿Ya? Bueno, estos son los estándares, vamos a decir, ¿no? Pero luego también hay máquinas hipotéticas. ¿Qué son las máquinas hipotéticas? Las máquinas hipotéticas en realidad no existen, porque, como dices, son hipotéticas. Eso existe solamente en la mente humana, ¿no? O en la mente de los profesores cuando van a dejar el problema para las prácticas. Es ahí donde nosotros decimos, a ver, en una máquina hipotética, el signo es un bit, el exponente es 4 bits y la matriz es 8 bits. Entonces le damos una combinación diferente. En ese caso, en ese caso es importante que tengas en cuenta que este factor 127, que lo hemos visto acá, lo hemos aplicado dos veces, este parámetro de 127, acá, sacó el exponente más 127 en el ejemplo 2. En el ejemplo uno se sacó el exponente que era 6 y se le sumó 127. ¿Ese 127 de dónde viene? Ese 127 viene de esta expresión. Bueno, le llaman vías. Las vías es 2 a la k menos uno menos uno, donde k viene a ser los bits del exponente. Es decir, este 127 depende de la cantidad de bits de los exponentes. Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿no? Que es el de 32 bits. En el de 32 bits, el exponente es de 8. Entonces, como es de 8, acá sería 2 elevado a la 7. Y 2 elevado a la 7 es 128. Y 128 menos uno es 127. Entonces, este 127, ¿de dónde sale? Sale de esta expresión. Y en esta expresión está el K. ¿Y quién es el K? Es el número de bits del exponente. Entonces, con ese dato, tú vas a poder hallar las vías para cualquier otro caso. Por ejemplo, en este caso, las vías para el de 64 bits, simple precisión, es 127. Acá está. Pero para el caso de 64 bits, sería 2 elevado a las 11 menos uno, o sea, sería 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10 es 1024. 1024 menos uno sería 1023. Entonces el vías, ¿no? O el parámetro sería acá 1023. ¿Ya? Ese es el detalle que hay que tener en cuenta. Para una máquina hipotética.
Entonces, por ejemplo, acá también está el resumen, 32, 64, 128. Y este 11 bits es una máquina hipotética. ¿Por qué? Porque estas sí son estándares. Este no es estándar. Entonces, acá andamos. Recuerda que el BIAS se calcula, vamos a poner acá la fórmula para que se pueda recordar, es 2 elevado a la K menos 1. No voy a pensar, voy a ponerlo acá afuera. Quiero poner acá afuera una fórmula, ¿no? Así sería. La guía se separa así. Ya está. Entonces, el de acá ya lo conocíamos, 127 sería 2 elevado a la 7, que sale 128, menos 1, 127. Cuando es 64 bits, la de doble precisión sería 2 elevado a la 11 menos 1, 2 elevado a la 10, que sale 1024, menos 1, 1023. 128 también será lo propio, y esta es una máquina hipotética, como las que vienen en el examen. Entonces, en esta, como dice hipotética, 4 en el exponente y 6 en la mantisa. Entonces, esta sería una de 11 bits en total. Y su vía, ¿cuánto sería? Sería 2 elevado a la 4 menos 1, o sea, 2 al cubo. 2 al cubo es 8, menos 1 es 7, entonces su vía es 7. ¿Ese vía para qué sirve? Ese vía sirve para sumarle al exponente. Acuérdate, cuando corres, acá sale 9. 9 más 127, que hace 36. ¿Bien? Listo, entonces, así funciona esta parte del BIAS, ya del BIAS. ¿Ya? En un examen, una prueba, puede preguntarte sobre específicamente la de 32 bits es la que más se suele preguntar, ¿no? Que es lo que se ha desarrollado, pero también te pueden preguntar de una hipotética. Y de una hipotética, en esta, por ejemplo, la única variante, ¿cuál es? La única variante hipotética. La única variante es que, bueno, viene otra cantidad de bits y lo único que tienes que hacer es calcular el días que le corresponde para esa máquina hipotética. Bien, ¿preguntas? Mira, por ejemplo, acá justo ha tomado el ejemplo anterior, ¿no? Que ya lo habíamos convertido a base 2. Acá está, base 2. Entonces, este número en base 2 es este. Ya corriendo inclusive el decimal, ¿no? Ya se corrió el decimal, sería así. Entonces acá nos salió un 9. Entonces nosotros le sumamos 127, si que fuera de 32 bits. Pero como ahora es solamente 128, perdón, como ahora es 11 bits solamente, entonces se le debe sumar 7. 7, 9 más 7 es 16. Y 16 en base 2 tiene que ser este número, 1, 0, 0, 0, 0. El 16 en base 2 es un número que tiene 5 cifras. Pero las 5 cifras, se ve acá, eh, o sea, esto iría en el exponente, ¿no? Pero el exponente tiene 4 solamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente este número, así como está, no se podría guardar en una máquina hipotética
de 11 bits con una distribución de 146. No se podía, no tiene capacidad para almacenar ese número que es muy grande para ese espacio. Bueno, bien, preguntas hasta ahí. Bien, por último, ya para ir cerrando, aquí en esta pestaña, ojo que este archivo también lo tienen ustedes compartido, eh, se destacan algunos valores especiales, ¿no? A ver, en 32 bits. Considerando que es 1823, hay algunos números que son especiales, ¿no? ¿Cuáles son los números especiales? El más infinito, ¿no? Si te acuerdas, el más infinito se representa por el exponente todos unos y la mantisa todos ceros. Si tú le pones puros unos al exponente y puros ceros a la mantisa, ese número es el infinito. ¿Qué es la diferencia del más y menos infinito? Bueno, cuando es acá el cero o el uno. El nan. El nan en este caso es el número no determinado. ¿Cuál es la regla? Dice que el exponente debe ser todo uno y la mantisa debe ser diferente de puros ceros. Así que en este caso el nan tendría varias formas de representarse. Uno es así, también podría ser así. Y el real máximo que se puede almacenar en este espacio sería aquel número en el cual, bueno, no puede ser todos uno porque si no pasaría números especiales. El máximo valor real que se puede almacenar es cuando el exponente es el máximo posible. Y el máximo posible sería este número, con un cero al final. Repito, no puede ser uno porque si no pasa a ser un número especial. Y también la mantisa tendría que ser el mayor posible. El mayor posible es que todos sean unos. Así que este número sería el número real máximo, el máximo posible. Aquí en la de 64 bits he destacado más números. Por ejemplo, es el caso de los ceros. Acá el más infinito también sería análogo, solo en el que es 11 bits y acá 52 bits. Aquí el día es 1023, como ya hemos comentado. Y bueno, acá el cero sería aquel, no, aquella distribución donde el exponente son todos ceros y las mantillas son todos ceros. Pero justamente por la naturaleza de su composición, ¿no? Y eso no existe en nuestro léxico matemático, en este contexto existe el más cero y el menos cero. Claro que numéricamente tienen el mismo significado, pero existe el más cero menos. ¿Por qué? Porque existe un bit de signo. Y es por esa razón que existe un más cero y un menos cero. Ya, otra vez, el máximo real posible es aquel que el exponente son todos unos, excepto el último bit. ¿Por qué el último bit no puede ser puros unos? Porque si no pasaría a números especiales, infinito o no. Y la mantilla todos unos. Y ese valor se puede calcular, ¿no? Se calcula con esta fórmula y nos sale este valor máximo posible, que es 1,79 por 10 a la 308, un número gigante. Luego tenemos eh, el real mínimo posible, y a su vez que es normal. El mínimo posible. ¿Cuándo es mínimo posible? Cuando el exponente son todos ceros, pero no tendría que ser todos ceros, porque si no sería el cero. Entonces tiene que ser un número donde sea el menor posible diferente de cero. Y ese sería
el puro cero y el último uno. Es el mínimo posible. Y acá serían todos ceros. Y eso convirtiéndolo a base 10, que sale 2.2 por 10 a la menos 308. Ese es el número más pequeño que se puede almacenar en este espacio de 64 bits. Pero ese sería el más pequeño normal. Acuérdate que había el normal y el no normal. Acuérdate que la diferencia entre el normal y el no normal es que el no normal es cuando todos son ceros. Entonces, cuando todos son ceros, ese es el no normal. Y diferente a ellos son los normales. Por eso que el mínimo normal es cuando todos son ceros, excepto el último. Pero el no normal es cuando simplemente todos son ceros. Bueno, todos son ceros, todos tienen que ser cero para que sea no normal. Y por lo tanto, como hablamos del mínimo no normal, el mínimo no normal sería cuando todos estos sean ceros, pero excepto el último, porque si todos fueran ceros sería ya el número cero. Así que el número más pequeño de todas sería cuando todos estos bits son todos ceros, excepto el último bit. Y como es un número no normal, hay que tener cuidado con la notación. Y bueno, eso nos sale 4.9 por 10 a la menos 324. Nótase que el número normal más pequeño es por 10 a la menos 308 y el no normal más pequeño es por 10 a la menos 324, un número más pequeño que el anterior. Y el máximo no normal sería otra vez cuando todos esos sean ceros y cuando todos esos sean unos. Y eso es 3.17 por 10 a la menos 310, que es un valor todavía más pequeño que el más pequeño de los normales. Bueno, ahí tienen algunos números especiales que pueden analizarlo luego. Muy bien, jóvenes. Preguntas finales. Preguntas finales. A ver, marcamos asistencia a todos. Bueno, tenemos 9 ausentes. Bien, preguntas finales. Preguntas finales, jóvenes. Ya, de acá nos vemos el día viernes. Nos vemos todavía en modo virtual, por si acaso. Así que el viernes no vayan a venir presencial, ¿no? Bien, venimos virtual y la próxima semana, el próximo viernes ya vendría la primera práctica. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí nos quedamos entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya la clase se graba automáticamente en el Drive que está compartido, ¿no? Supongo que se demorará un par de horas para que se haga efecto de la grabación. Ya, listo, jóvenes. Ahí nos quedamos entonces.